Desde Washington nos acompaña Carolina Jiménez, la presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, por sus siglas en inglés. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. En esta campaña se habló mucho de los venezolanos y haitianos, pero en 2015, cuando Trump se lanzó por primera vez a la presidencia, los mexicanos ocuparon buena parte de su discurso sobre inmigración. Recordemos lo que decía. Cuando México envía su gente, no están enviando a los mejores, no lo están enviando a usted o a usted. Están enviando personas que tienen muchos problemas y están trayendo esos problemas consigo. Traen drogas, traen crimen, violadores. Carolina, ¿estos son discursos de campaña que veremos continuar en la presidencia de Trump o se queda solamente en eso, en discursos? ¿Qué podemos anticipar a partir de lo que fue su primer periodo en la Casa Blanca? No, yo creo que es muy probable que no solamente lo veamos en Donald Trump, y esto hay que estudiarlo también a profundidad, lo vamos a ver en muchas de las autoridades a quienes nombrará en cargos claves de su gabinete, lo vamos a ver en el Congreso y tristemente también se ve en las comunidades, ¿no? Porque los liderazgos, ¿no?, de muchos países pueden ser también modelos, ¿no?, para niños, para hombres, mujeres que están escuchando constantemente a la voz de su presidente y van emulando, ¿no?, parte de esa narrativa. Yo creo que la narrativa va de la mano con las acciones en el caso de Trump, y así como llegó a decir cosas que verdaderamente son muy preocupantes, ¿no?, contra los venezolanos y contra la población haitiana, creo que el gran problema es que esa narrativa pasa a ser política. Estamos a la puerta de que se institucionalice la xenofobia, ¿no?, como política de Estado en Estados Unidos, y que esa xenofobia ya institucionalizada pase a ser una práctica común en cualquier política pública que se diseñe para contener o para regular la migración. Y esto es gravísimo para los migrantes, pero también gravísimo para los propios Estados Unidos, porque yo creo que hay que recordar que una buena parte de la población migrante es una población empleada en industrias que cuentan con la mano de obra migrante, algunas de ellas como parte muy importante de su mano de obra. Entonces creo que al final esto va a ser una pérdida no solo para las personas que podrían ser deportadas, sino también para sus comunidades y para la propia economía de Estados Unidos. Usted lo decía, una de las promesas bandera en materia migratoria de Donald Trump ha sido la de las deportaciones masivas. Escuchemos lo que decía en campaña. En mi primer día de regreso en la Casa Blanca, pondré fin a todas las políticas de apertura de fronteras de la administración Biden. Detendremos la invasión en nuestra frontera sur y comenzaremos la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos. No tenemos otra opción. ¿Tiene cómo cumplirlas? ¿Qué efectos tendría, Carolina? Yo creo que las deportaciones masivas de las personas indocumentadas, ¿no?, que es lo que él ha dicho, si tomamos en cuenta, este es un país con 48 millones de personas que han nacido fuera del territorio de Estados Unidos, ¿no? Y de esos 48 millones, la mitad, ¿no?, son personas naturalizadas, pero no nacieron acá. Pero ese 23%, ¿no?, porque el 77% de la población nacida en otro país se encuentra con regularización en el territorio, ya sea que esté naturalizada, que tenga visas de trabajo, de estudio, etc. Pero ese 23%, esos 11 millones de personas que no tienen, como les dicen aquí, no tienen papeles, es decir, que no tienen una regularización, están en un estado de mucha vulnerabilidad frente a procesos de deportación. Ahora, ¿qué hacen esos 11 millones de personas? Bueno, en primer lugar, muchísimos son partes de industrias clave, parte de la mano de obra. La industria de la agricultura, se nota muchísima mano de obra migrante. La industria de la construcción, la industria de la hostelería, restaurantes, la industria incluso de la jardinería. O sea, lo que hay que ver es que la mano de obra migrante está presente en todas las ramas de la economía y por lo tanto está presente en la vida diaria de cualquier ciudadano o ciudadana que viva en este territorio. Entonces yo creo que un proceso de deportación masiva que implicaría, hay que recordar que el periodo presidencial es de 4 años, implicaría deportación de al menos 2,7 millones de personas por año, es económicamente indeseable, logísticamente imposible y en el plano social y humano verdaderamente reprochable y tremendamente cruel.
hay al menos 5 millones de niños en Estados Unidos que tienen un padre o una madre en situación de indocumentación. ¿Qué van a hacer? ¿Dejar a esos niños sin sus padres? Hay al menos entre 16 y 19 millones de familias que tienen un miembro de su familia que es una persona indocumentada. Yo creo que estaríamos a las puertas también de una ruptura muy importante del tejido social, ¿no?, de Estados Unidos. En todo caso, cada vez más hispanos apoyan a Trump y han sido clave, no hay que negarlo. Pasó de haber obtenido un 32% en 2020 del voto hispano a tener 46% este 2024. Los demócratas con Biden obtuvieron un 65% del voto hispano hace 4 años y esta vez Harris solo recibió el 52%. Sigue ganando el voto latino generalizado, pero con una reducción importante. ¿Por qué entonces cada vez más latinos apoyan a Trump a pesar de esa retórica que algunos llaman antiinmigrante? La primera preocupación de la comunidad hispana, también cuando le hacen las encuestas de boca de urna, es la economía. Y en ese sentido, probablemente no se diferencian mucho de muchos de los millones de votantes de Trump. O sea, no tienen una razón excepcional para votar por Trump, ¿no? ¿Por qué la economía? Bueno, porque una buena parte de la población hispana en Estados Unidos pertenece a la clase trabajadora. Y la clase trabajadora, muchos que no viven necesariamente en las ciudades, sino en las zonas suburbanas o incluso en las zonas rurales, se ha sentido muy abandonada por políticas públicas implementadas por los demócratas. Así que yo creo que en ese sentido la población hispana más bien es parte de un patrón y no necesariamente una excepcionalidad. Lo que sí creo que nos debe convocar a preguntarnos es por qué una población como la hispana, vota por un candidato que constantemente criminaliza y demoniza a la población inmigrante, y creo que tiene mucho que ver con la cultura del miedo que él ha ido creando, sobre todo alrededor del nuevo inmigrante. ¿No? Con la idea de que quienes están llegando, si son venezolanos, son todos miembros del Tren de Aragua, si son centroamericanos, son todos miembros de las pandillas, si son haitianos, todos van a ir a comerse las mascotas de sus vecinos. O sea, ese clima de miedo sí origina que el migrante ya sentado termine, ¿no? Preocupado por el migrante que está llegando, y sí, hay que decir que en el 2022, el 2023 vimos números muy altos de personas llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Y yo concluyo diciendo que también hay que ver el voto latino en su heterogeneidad. No existe tal cosa como un solo voto latino, no. Más mujeres latinas votaron por Harris que hombres latinos. Los votos latinos en Florida o en Texas probablemente son distintos a los votos latinos de los latinos en California. Entonces también hay que entender los diferentes intereses que tienen las poblaciones latinas en sus respectivas comunidades, pero lo que sí es cierto es que la economía jugó un papel muy importante. El clima de miedo que logró generar Donald Trump frente a la propia comunidad migrante ya sentada, y bueno, desgraciadamente sí hemos visto resultados que favorecen a Donald Trump y que podrían tener un efecto, insisto, muy negativo en las propias comunidades migrantes. Bueno, y es que uno de los argumentos que escucha uno es que los inmigrantes indocumentados le están arrebatando puestos de trabajo a los hispanos regularizados y por eso votaron por Trump. ¿Es eso cierto? Yo creo que no, habría que ver industria por industria, pero si tú te pones a ver, por ejemplo, la agricultura. La agricultura tiene una fuerte mano de obra indocumentada. Es una industria muy dura, ¿no? Se ha ido automatizando mucho, entonces de repente ya no necesitas tantas manos para recoger cosechas de diferentes productos, porque pues hay mucha más maquinaria, pero todavía hay en muchos lugares de Estados Unidos mucha recolección, siempre recolección manual de productos. Entonces, esta no es una mano de obra donde no necesariamente están trabajando los migrantes que ya han logrado asentarse, que tienen estudios medios o incluso estudios universitarios, ¿no? Son dos grupos diferentes. Creo que lo mismo puede pasar en la construcción. Es muy normal ver en la construcción que personas que ya tienen muchos años trabajando en esta área son los jefes, ¿no?, de una obra y son latinoamericanos, y los constructores más juniors son recién llegados. O sea,
Me parece insisto, Trump fue muy hábil en su capacidad de comunicar e instalar miedos individuales y colectivos. Creo que usó la desinformación como ningún otro candidato presidencial diferente a él la ha usado, y además esta vez contó con un factor que fue de gran apoyo para él, que fueron las redes sociales, con algunos dueños de las principales plataformas de redes como es X, ¿no? Abiertamente apoyándolo en su campaña. Entonces creo que la gran cantidad de mentiras que dijo durante su campaña, pero además las narrativas que fue instalando, generaron eso: miedo, desconfianza, y que al final llevaron a los votantes a querer protegerse a ellos mismos y a su familia, y apostar que solamente Donald Trump, como él lo reiteró en muchas ocasiones, es la persona que puede proteger su economía y mejorarla. Otro de los grandes titulares de Trump en materia migratoria ha sido la pena de muerte para indocumentados que hayan cometido crímenes en Estados Unidos. Esto dijo el mes pasado. Enviaremos escuadrones de élite de ICE, la patrulla fronteriza y agentes federales de la ley para cazar, arrestar y deportar a todos los miembros de pandillas de inmigrantes ilegales hasta que no quede ni uno solo en este país. Y si regresan a nuestro país, se les dirá que es una sentencia automática de 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Y por la presente, pido la pena de muerte para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de la ley. Carolina, ¿se puede materializar la pena capital cuando cada estado tiene su propia legislación en esa materia? ¿Qué implicaciones tendría? Yo no creo que una medida de ese tipo aguante una, una demanda legal en contra de una política así. La pena de muerte, que por cierto, cada día, ¿no?, se elimina en más estados. O sea, no es uniforme. Hay muchos estados que la han ido o suspendiendo, no la aplican, etcétera. No se aplica según la etnicidad de una persona, ¿no? Se aplica según el delito cometido, las leyes estatales en la materia, y lo que decida el jurado y el juez. Entonces, una persona no puede ser condenada a pena de muerte porque cometió un delito que en efecto puede ser penado por la pena capital, pero porque además es afroamericano o latino o asioamericano. Yo creo que es una de las tantas maneras que ha tenido de criminalizar y discriminar contra ciertas poblaciones. Pero si aún lo intentara, porque bueno, en su periodo presidencial pasado revivió la pena capital federal, no creo que pueda, al menos legalmente, no podría establecer una medida que tan abiertamente discrimine imponga penas tan graves en el sistema penal simplemente por el grupo étnico al que una persona pertenece. Finalmente ya tengo que ir concluyendo la entrevista, pero yo he visto a un Donald Trump tratando de desprenderse de esa etiqueta que le han puesto de racista, xenófobo por su política migratoria. En el discurso de victoria dijo que de hecho quiere que la gente siga migrando hacia Estados Unidos, pero de manera legal, y en junio en un podcast dijo incluso que ofrecería la residencia a estudiantes que se gradúen de universidades en Estados Unidos. Escuchemos. Lo que quiero hacer y lo que haré es que cuando te gradúes de una universidad, creo que deberías obtener automáticamente como parte de tu diploma una green card para poder quedarte en este país. Carolina, ¿cree en esas facilidades que va a brindar Donald Trump o cree que al contrario hay una contradicción y un doble discurso? Bueno, primero hay que ver su experiencia pasada como presidente. Eso no lo hizo, ¿no? Todo lo contrario, se redujeron muchísimo. Se redujeron los programas para trasladar a personas que han recibido refugio para Estados Unidos o asilo de otros países a este. Se implementaron medidas que posteriormente las cortes fueron eliminando por ser contrarias al propio derecho norteamericano o a estándares internacionales de derechos humanos. O sea, que la experiencia anterior de Trump no muestra que haya expandido vías legales para la migración. Dicho esto, también creo que
Trump, que es un hombre de negocios, sabe perfectamente que la economía de Estados Unidos necesita de mano de obra migrante en diferentes niveles. O sea, hay que recordar, por ejemplo, que Silicon Valley, que la industria de la tecnología en Estados Unidos tiene mucha mano de obra migrante, mano de obra muy calificada, ¿no? Que viene de la India, por ejemplo, o de otros países, y que muchas de estas grandes empresas tecnológicas al año piden miles de visas para poder traer a personas expertas, ¿no? En tecnología u otras ramas de la ciencia, para que trabajen en compañías norteamericanas. Entonces él no está ausente de esa realidad y por eso trata de suavizar algunas de sus posiciones. Pero yo creo que más allá de eso, que es posible que tenga algunos programas para traer científicos, para traer técnicos, y quién sabe, creo que también la industria de la agricultura pondrá sus presiones, ¿no? Para que no elimine por lo menos las visas de trabajadores temporales que vienen justamente para los periodos de ciertas cosechas. Creo que en general su posición anti-inmigrante y viendo lo que hizo en la primera presidencia, supera con creces algunas facilidades migratorias que pudiese dar a ciertos grupos específicos. Carolina Jiménez, presidenta de WOLA, gracias por haber estado con nosotros desde Washington. Muchas gracias.